Eh, Antes que nada, ¿no? Vamos con la introducción, decir, toda enfermedad, todo lo que causa muerte en el mundo es consecuencia del pecado. Así es, amén. Amén. Lo vuelvo a repetir, toda enfermedad, todo lo que causa muerte en el mundo es consecuencia del pecado. Amén. Eh, Durante el Antiguo Testamento hubo enfermedades que representaban el pecado. Amén. Hubo enfermedades que representaban el pecado, incluso antes del Señor Jesús. La más famosa de ellas es la lepra. Amén. La lepra tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, representó el pecado. Porque la lepra fue una enfermedad que en su tiempo, en el Antiguo Testamento, donde fue escrita, no tenía cura. Y el Señor estipuló que para el tratamiento de la lepra era ir a ver el sacerdote, presentar un sacrificio y purificarse. Amén. Luego en la época de Jesús, nosotros vemos que esas enfermedades de la época de Jesús representaban también el pecado, espiritualmente hablando, ¿no? La lepra representaba la muerte espiritual, la ceguera espiritual, amén. O sea, y entre otras muchas enfermedades. En nuestro caso, nosotros que estamos en un nuevo pacto del Señor, las enfermedades no representan esta situación, esta circunstancia. Hoy en día tú puedes resfriarte y no significa que hayas cometido un pecado. Amén. Pero en el Antiguo Testamento representaba algo distinto, una enfermedad. Lo vemos en el libro de Job. Amén. Cuando el diablo le quiso tentar, le dio salud, le dio vigor o le puso una lepra terrible. Le puso una lepra terrible. Y los amigos, pues obviamente con la mentalidad de la época pensaron que Job estaba en pecado. Amén. En nuestro tiempo, yo me acuerdo que en la época de mis padres hubo una enfermedad, igual que hablamos antes, que la lepra fue la enfermedad más conocida en su momento. En la época de mis padres yo creo que la enfermedad más conocida fue el SIDA, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestros tiempos, hoy en día ya no se habla tanto del SIDA. Sigue siendo igual de letal, pero no se habla tanto. En nuestro tiempo no es la más letal, pero sí es la más conocida. La enfermedad es el cáncer. Amén. O sea, tú hablas de cáncer y todo el mundo sabe qué es el cáncer. No necesitas explicar qué es un cáncer, ¿no? Quizás a un niño sí, pero todo el mundo adulto sabe que es un cáncer. Amén. Antiguamente, para contraer el cáncer, ¿quiénes contraían el cáncer? Los fumadores, ¿no? Tú sabías que si tú fumabas, pues ibas a contraer el cáncer, después un cáncer de pulmón. Pero en nuestros días, si no cuidamos nuestra alimentación, hay un 30% de contraer el cáncer. ¿Ven? O sea, es un 30% más que una persona que cuida su alimentación. Si somos sedentarios, tengo un 82% de condiciones de contraer cáncer en comparación con una persona que hace deporte. Amén. Si comes mal, un 30% de posibilidades. Si eres sedentario, tienes un 82% no de contraer, de morir. O sea, si eres sedentario. El cáncer es letal en su gran mayoría. Amén. No se contrae un cáncer por ser una buena persona, ¿no? No se contrae un cáncer por ser una buena mujer, un buen hombre, una buena mujer, un buen esposo, un buen padre. No se contrae un cáncer por estos motivos en nuestros días. En nuestros días se contrae cáncer por las cosas que no hacemos. Que dije antes, no cuidamos la alimentación, no cuidamos el ejercicio, se contrae enfermedades por lo que no se hace. Amén. Y el tema de hoy es la necesidad de la salvación. Hay muchas personas buenas,
condenadas al infierno. Hay muchos buenos padres, buenos maridos, abuelos. Hay gente muy buena, hermano, de verdad. Yo diría que incluso mejor que yo, muchísimos mejor que yo, mejores que yo, que están condenados al infierno. Amén. La condenación, el infierno, para las personas que no lo saben, es la separación eterna entre Dios y el hombre. Amén. Y da igual si somos buenas personas. Amén. Esta separación, esta condenación es la consecuencia de lo que no hicieron. Al igual que la enfermedad es la consecuencia de lo que no hicieron, el infierno es la consecuencia de lo que no se hizo. La separación con Dios es la consecuencia de lo que no se hizo. ¿Qué no se hizo? Creer en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 10, a partir del versículo 17, y este será el tema de hoy, la necesidad de la salvación. Amén. Mientras lo buscan, espera un momentito. Marcos 10, a partir del 17. Amén. Amén. Como escucho algunas Biblias por ahí, pues esperaré. Bueno, el que lo encontró, y el que no lo encontró, pues que escuche, por favor. Amén. La palabra del Señor dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. ¿Qué dijimos antes? La necesidad de la salvación. Amén. Hoy no nos vamos a centrar en uno de los temas que hay en este versículo, que es el amor al dinero. Nos centraremos en la pregunta que hace el joven rico: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Amén. Cuando una persona, este joven rico, está acostumbrado al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es que para ser justificado, para ser salvo, el que buscaba ser salvo tenía que hacer obras con Dios. Amén. O sea, la ley de Dios estipulaba que el que cumplía la ley era salvo por la ley. Amén. O sea, ¿se entiende? Así que el joven, por la ley que le habían enseñado, le dice, en otras traducciones, esto de ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se traduce como ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Amén. Se puede traducir así. También hay otras Biblias de lenguajes actuales que se traducen así. Y la respuesta del Señor Jesús es clara. Amén. Cuando nosotros nos acercamos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor expone nuestro pecado. Amén. El Señor expone nuestra debilidad. El joven rico pensó que ya lo hacía todo porque se comparaba con los demás judíos. Pero cuando llegó a la revelación de Dios y la revelación de Dios le enseñó su pecado, vio que no podía. Vio que no podía ser salvo. Y al igual que el joven rico, nosotros no podemos ser salvos por nuestra obra, porque cuando nos acercamos al Señor y el Señor refleja nuestro pecado, ya no podemos salvarnos a nosotros mismos. El tema con la ley es que nosotros, aunque llegaras a ser bueno un día, no te bastaba. Podías cumplir la ley perfectamente un día, tendrías que morirte al final de ese día para ser salvo.
Porque en Ezequiel 33, en el profeta Ezequiel 33, dice que si el justo deja de practicar la justicia, él sería condenado igual. Si el justo practica la justicia el domingo en la iglesia, pero el lunes peca, su justicia no le sirve. Ese es el tema con la ley. ¿Por qué no podían cumplir la ley? ¿Por qué no podemos cumplir la ley de Dios? Porque nosotros no somos capaces de estar ni siquiera un día sin pecar. De ahí la necesidad. No nos salvamos a nosotros mismos y al acercarnos al Señor, nuestro pecado se queda de manifiesto. Ayer leíamos en el estudio que cuando nos acercamos a la luz refleja nuestras obras. Cuando nos acercamos a la luz refleja nuestro carácter. Cuando nos acercamos a la luz refleja nuestro verdadero amor. Cuando nos acercamos a la luz refleja nuestra tentación. Y no te hablo de la luz del sol o de la luz de los hogares, te hablo de la luz de Dios, la luz que va más allá de lo que nosotros podemos llegar a ver. La luz de Dios alumbra nuestras vidas, refleja nuestras obras y por eso nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero el que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos no quita la importancia de que necesitamos ser salvos. Amén. Todos necesitamos ser salvos. Este joven rico estaba muy bien. La Biblia dice que es un joven rico. Amén. Los ricos comen bien. Amén. O sea, yo te puedo asegurar que la carne que se compra el rico es mucho mejor que la carne que me compro yo a veces en el Mercadona, con todos los respetos a la carne del Mercadona. Amén, que está muy rica, el Señor lo bendiga. Pero es así. Amén. O sea, tú a veces te pasaste delante, los ricos se visten muy bien. A mí me ha pasado que yo a veces digo, uy, qué pantalón tan chulo. Mira el precio y digo, bueno, ya no es tan chulo. ¿Por qué? Se visten muy bien. Pero este joven expresa una realidad. Hay una necesidad de salvación en todo el mundo. Todos tenemos la necesidad de la salvación. Amén. Todos necesitamos ser salvos por el Señor. El rico necesita ser salvo por el Señor. El pobre necesita ser salvo por el Señor. El enfermo necesita ser salvo por el Señor. Y el sano también necesita ser salvo por el Señor. ¿Por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué sabes que necesitas la salvación? ¿Por qué conoces? ¿Por qué hay una inquietud en ti que te dice necesitas ser salvo? Necesitas arrepentirte ante el Señor. Independientemente de tu condición, hay algo en nosotros que nos dice necesito el camino de Dios para mi vida. Necesito un día llegar delante del Señor y estar bien con Él. Hay algunas culturas que nosotros vemos en los egipcios que refleja esa necesidad de la salvación. Nosotros vemos en la cultura de los hinduistas que también refleja a través de Buda y otras miles de religiones que tienen la necesidad de la salvación, buscando muchos caminos. El hombre siempre ha buscado muchos caminos para ser salvos, pero solo hay un camino. Amén. Hoy no entraremos en la veracidad de la Biblia ni de la revelación de Dios, pero la Biblia nos dice que solo hay un camino. ¿Y por qué nosotros todos, independientemente del que sea, del estudio que tenga, del tipo de vida que tenga, independientemente de todo, todos tenemos la misma inquietud? Si tú eres sano y nunca te pensaste en tu salvación, llegará un día que estarás en el hospital y te plantearás, Dios mío, ¿yo qué hice? Amén. Si tú no te lo planteas en un momento de juventud, llegará un momento en tu vida que te lo plantearás. ¿Y por qué tenemos esta inquietud? Eclesiastés 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En el corazón de quién? ¿Del caballo? No. En el corazón del hombre. Amén. Ha puesto la inquietud por la eternidad en el corazón de los hombres sin que alcancen a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Amén. O sea, el Señor ha puesto la inquietud en el corazón de toda persona que se encuentra debajo del cielo. Y la Biblia dice, hay algunos que no alcanzan a entender, lo vemos, lo acabé de decir, en culturas, en costumbres, en religiones, pero hay la inquietud de necesito ser salvo porque hay algo más después de la muerte. Amén. Damos un aplauso al Señor.
Esa inquietud revela nuestra necesidad de la salvación. La necesidad de la salvación no entiende de clases sociales, no entiende de estudios académicos, no entiende de logros realizados. Amén, no entiende de los sueños por realizar. La necesidad de la salvación es la realidad de todo ser humano. Todos necesitamos ser salvos por Dios. ¿Por qué pienso que yo soy bueno? Amén, nosotros tenemos un pensamiento muchas veces, al igual que el joven rico. ¿Por qué el joven rico pensaba que podía alcanzar la salvación, podía conquistar la salvación? Porque se comparó con sus contemporáneos. Se comparó con la gente mala de la época. Es muy fácil. Si yo me comparo con el ladrón, yo soy un 10. Amén. Pero si yo me comparo con Jesús, yo soy un 0 a la izquierda, pero un 0 muy largo. Amén. Durante mucho tiempo escuchamos testimonios de la obra poderosa del Señor, maravillosa del Señor en la vida de muchas personas. Amén. Ladrones que se convirtieron al Señor y fueron pastores, pandilleros, asesinos. Y tú ves y escuchas el testimonio y dices, wow, qué poderoso es el Señor, qué bueno es el Señor, qué maravilloso es el Señor. Amén. Y para estas personas aparentemente era o llevarse un tiro en la calle o un apuñalamiento en la cárcel. ¿Qué es eso? No había esperanza. Amén. Para la sociedad no había esperanza. Tú no puedes reinsertar una persona que de profesión es asesino. ¿Cómo insertas a esa persona en la sociedad? ¿Cómo insertas a una persona que de profesión dice que su profesión es robar? No, o sea, si nos comparamos con estas personas y vimos los testimonios de algunas personas que el Señor transformó, fueron padres de familia, hombres ejemplares. Claro, escuchábamos los testimonios, decía, hombre, pero es que yo no he hecho nada. No, decimos, claro, es que yo no he hecho nada. ¿Qué hay? Claro, nosotros veíamos la obra de Dios en la vida de estas personas a través de su testimonio, a través de su conducta. Y podemos llegar a pensar, digo, bueno, pero es que el Señor no hizo nada en mi vida porque yo era buena persona. Amén. Pero llegó el punto en que nos comparamos con esas personas físicamente. Amén. Porque somos así, nos comparamos. Amén. O sea, somos así. Los hombres se comparan con las fuerzas y las mujeres se comparan con la belleza. O sea, somos así, nos comparamos. Amén. No vamos a descubrir la humanidad ahora. Amén. Físicamente nos comparamos y no vimos mucho cambio en nosotros, porque para la sociedad éramos buenos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra bondad. Nosotros que trabajadores, honrados, que para matar un insecto le pedimos perdón al Señor, ¿no? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Romanos 3, 21 hasta el 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea, la palabra dice que todos han pecado. La palabra de Dios no dice que si tú eres buena persona no pecaste. La palabra de Dios no dice que si tú eres una persona que trabaja de lunes a viernes y cumples muy bien con tu jefe, no pecaste. Esta no es la esencia del pecado. Esta no es la naturaleza del pecado. Esa es tu conducta como ser humano. Amén. Eso no tiene nada que ver con el pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén.
El asesino que incumple la ley y el policía que hace cumplir la ley, ambos necesitan ser salvos por Dios. Verán el mover de Dios diferente. Quizás yo que no he sido un asesino, quizás tú que no has sido un asesino, no has sido un ladrón, no verás esa transformación en tu vida. Pero cuando nos acercamos a la verdad de Dios, cuando nos acercamos a la luz de Dios, queda reflejado que nuestro primer amor no era el Señor. Queda reflejado que nuestra pasión, nuestra naturaleza, en verdad no era seguir al Señor. Queda reflejado que por nuestra carne, por el pecado que hay en nosotros, cuando el Señor nos dice, deja lo que tienes y sígueme, nuestra tendencia no es seguir al Señor. Eso queda reflejado cuando tenemos un encuentro con el Señor Jesús. Y por eso digo que tanto el asesino que incumple la ley, como el policía que hace cumplir la ley, ambos necesitan de la salvación de Dios porque es espiritual. No está relacionado con la persona, no está relacionado con lo que has hecho, no está relacionado con lo que tú haces. Todos necesitan ser salvos por el Señor. El pecado fue lo peor. Antes hablábamos de la enfermedad. La enfermedad comparado con el pecado es nada. El pecado es lo peor que nos pudo pasar como seres humanos. El pecado modificó nuestra esencia, el pecado modificó nuestro ADN, el pecado modificó nuestra fuerza de voluntad. El pecado modificó todo. Todo en nosotros fue modificado por el pecado. Un buen hombre sin Cristo, una buena mujer sin Cristo es un pobre, miserable pecador condenado al infierno. Una buena persona es un pobre miserable sin el Señor, es un pobre miserable condenado al infierno. El salmista David dice en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El salmista está pidiendo misericordia al Señor. Amén. Cuando hablo del salmista me refiero a David, porque todos sabemos la historia de David. Si tú no sabes que David mató al gigante, amén, si tú sabes que David mató al gigante, sabrás que David también mató a uno que no era tan gigante. Amén. Mató a uno normal. Uno matando al gigante con Dios, otro matando a uno normal en la carne, en el pecado. Y el salmista estaba pidiendo perdón al Señor. Y el salmista refleja la realidad del ser humano. Amén. En pecado, he aquí, en maldad he sido formado. Sus padres, él no está diciendo que sus padres eran malos. Él está diciendo que después de Adán, todos nacimos en pecado. Él está diciendo que el pecado cuando él estaba siendo formado en el vientre, ahí ya había pecado. Él dice, en pecado me concibió mi madre. Los niños, si tú no les enseñas, si tú eres padre, si tú eres madre, sabrás que si tú no enseñas a tu hijo cuando es tiempo, después no hay manera de que le enseñes. ¿Por qué? Si un niño es inocente, es puro, no, un niño no sale con cosas de gente adulta, con manipulaciones, con mentiras. Un niño no sale con esas naturalezas desde un principio. Un niño sale puro, inocente, indefenso. ¿Por qué? Se necesita de enseñar a una persona a hacer el bien por el pecado. ¿Por qué hay la necesidad de enseñar a un niño o a una niña a comportarse por el pecado? ¿Por qué hay la necesidad de enseñar a un niño pequeño a tener respeto, a tener
compromiso, a tener todo lo que tú necesites para ser una persona de valor, un hombre o una mujer de valor, se necesita enseñar en la niñez. Pero si son inocentes, si son puros, si no son como las personas adultas, si la maldad todavía no ha sido conocida por ellos, ¿por qué se necesita enseñar a los niños? Por el pecado. Si tú no enseñas a un niño el pecado que había desde el principio, desde la concepción, como dice el salmista, se reflejará en su etapa adulta. Amén. Aunque el pecado busca dominar a todos por igual, bajo la influencia del diablo, los hijos de Dios tenemos una esperanza. Amén. El pecado busca dominarte. La hermana leyó antes sobre Caín y Abel. Y después de decir de la buena ofrenda de Abel, le dice a Caín, Caín, cuidado, el pecado busca dominarte. Cuidado, está a la puerta y a ti te cabe enseñorearte de él. El pecado busca dominarte todos los días. Todos los días. El apóstol Pablo dice que, el apóstol lo vimos en el estudio y hablaba a los cristianos, la carne, tu carne, mi carne, se opone al Espíritu de Dios para que no hagamos lo que nosotros quisiéramos. Amén. Y si la carne se opone al Espíritu de Dios para que no hiciéramos lo que quisiéramos, no está hablando de que cuando quieres comer, la carne se te pone freno. No, ahí la carne no te pone freno. ¿No? Que cuando quieres dormir o ver una serie de esas que has visto muchos anuncios y dices, uy, esta es de acción, esta es potente, como a mí me gusta. La carne no te pone freno para eso. Pero cuando quieres orar, ahí sí, la carne te pone, pero vamos, 2 frenos de mano, te da sueño, te da pereza, te da de todo. Y ahí eso que tú querías, tu carne que está contaminada por el pecado, te pone freno. Para que no hagas lo que tú querías. ¿Qué querías? Leer la Biblia. ¿Qué querías? Orar. ¿Qué querías? Hacer la voluntad de Dios. Tu carne es tu impedimento. ¿Por qué? Por el pecado. Todos necesitamos, sí, todos necesitamos del Señor. Y el pecado busca dominarnos todos los días. Pero los que estamos en Cristo tenemos una esperanza. Romanos 6, del 12 al 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. El pecado busca dominarte. El pecado busca dominar tu carne. Pero la palabra de Dios dice que nosotros nos presentemos delante de Dios para que no domine sobre nosotros. La palabra de Dios nos dice que para el cristiano hay una esperanza y esa esperanza es el Señor. Esa esperanza es el Espíritu de Dios que mora en él. Esa esperanza es que Cristo venció y nosotros vamos delante del Señor y le exponemos nuestra debilidad. No le decimos, Señor, yo quiero conquistar la salvación, sino le decimos, Señor, yo necesito de ti porque mi carne quiere dominarme. Yo necesito de ti porque mi debilidad quiere dominarme. Yo necesito de ti porque soy tentado. Amén. Nosotros necesitamos del Señor. Ya dejemos atrás, ya no tiene que ver contigo. Ya no tiene que ver con la buena persona que eres, ya no tiene que ver con lo honesto que eres, tiene que ver con la necesidad que tenemos de Dios, porque el pecado es como una enfermedad que está en nosotros. Amén, el pecado desgraciadamente está en nuestra carne. Por eso el Señor Jesús no nació de varón, nació de una virgen, por el pecado. Llegará un día en que la enfermedad no será ni siquiera un recuerdo. Amén, no será ni siquiera un recuerdo. Llegará el día en que el pecado será destruido y llegará el día en que hacer la voluntad de Dios será tan sencilla, tan fácil como abrir los ojos en la mañana. ¿Te cuesta abrir los ojos en la mañana? A mí no me cuesta abrir los ojos en la mañana y los cristianos tenemos la esperanza en el Señor que llegará el día en que estaremos con el Señor. Y obedecer la palabra de Dios, obedecer la voluntad del Señor será tan sencillo como abrir los ojos.
Esa es nuestra esperanza, ese es el motivo de nuestra perseverancia en la fe, de nuestra lucha, en que un día nosotros tendremos la victoria completa en el Señor. Amén. Ya somos más que victoriosos en Cristo. Primera de Corintios dice, el 15 del 52 al 55, el apóstol Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, está hablando de su cuerpo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Yo, tú, yo, nosotros, él, ellos, de la época del colegio, todos necesitamos de la misma salvación. Todos necesitamos al mismo Señor y Salvador. Todos. Si te comparas con los malos, serás bueno, según tu comparación, pero necesitas la salvación del Señor. Si no, como hablamos antes, será una buena persona más condenada al infierno. La salvación es así en nuestras vidas. Todos necesitamos ser salvos por el Señor. En unos, su obra, la obra de Cristo, se verá claramente. El apóstol Pablo, fue un perseguidor, fue un opositor de la iglesia, una persona que iba en contra de la iglesia. Y no solo eso, fue el mayor opositor, no fue uno más, fue el mayor opositor de la iglesia. Y se vio grandemente la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pedro, que era pescador, la obra de Dios también fue igual de grande. La obra de Dios es la misma para convencer a un pescador que para convencer a un asesino y a un perseguidor. La obra de Dios es la misma. Hermano, yo no veo la obra de Dios en mi vida porque yo no he fumado, yo no he bebido, yo no me iba de fiestas, yo no hacía lo que hace mucha gente. La obra de Dios es igual de necesaria, es igual de importante en tu vida. Es igual de necesario que tú tengas el Espíritu Santo en tu vida que el asesino. Es igual de necesario que nosotros tengamos la conciencia de temer al Señor, igual que el asesino que se convirtió al Señor. Nosotros tenemos que saber nuestra conciencia de pecadores, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que el Señor hizo. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, estábamos todos destinados al infierno, y no es porque tú eras bueno o porque yo era bueno que me iba a salvar. Estábamos todos destinados, y la obra de Dios es igual de efectiva para el asesino que para el que trabajador. La obra de Dios es igual de necesaria para el que era buena persona y el que es mala persona. Todos necesitamos al Señor por igual. La salvación es así de necesaria. Muchas veces en la historia del joven rico pensamos en el dinero. El joven lo tenía todo, pero quería conquistar la salvación. Es interesante esto. Es muy interesante. Amén. Una persona que tenía todo, en las noches, ¿sabes qué lo inquietaba? La salvación. La eternidad. No le inquietaba lo que le habían robado.
Porque si tú tienes más, es más fácil que te roben. No le inquietaba lo que se había perdido a lo largo del día. No le inquietaba lo que iba a ganar. La palabra dice que este joven buscaba los mandamientos del Señor, buscaba hacer la voluntad del Señor. Él ya respetaba a su padre, ya practicaba la justicia. Lo que inquietaba a este joven era la eternidad. Eso es llamativo. ¿Qué dice Hebreos para los cristianos? Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, lo leímos ayer en el estudio, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? El joven rico lo tenía todo, buscaba hacer todo según la costumbre, según la ley de su época, pero tenía la preocupación de su eternidad. El joven se estaba comparando con otros y al compararse con los demás, él hacía todo. Era un 10. Pero cuando se encontró con la revelación de Dios, en su camino quedó evidente el pecado. Cuando nos encontramos con el Señor, en Isaías 6 vemos la realidad de ese encuentro. El profeta de Dios, cuando tuvo un encuentro con el Señor, dijo: ay de mí que soy pecador. El profeta de Dios. ¿Qué quiero decirte, hermano? Hermanito, ¿me quiere hacer usted sentir mal? No. No. Pero cuando nos acercamos al Señor, el Señor revela nuestra verdadera condición y nuestra verdadera necesidad. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. ¿Han escuchado este versículo? Amén. Eso es bíblico. Pero también es bíblico que debemos atender con diligencia lo que hemos oído. ¿Acerca de qué? Acerca de la salvación. Acerca de la salvación. Llegará el día en que el cuerpo, como dice el apóstol Pablo, el cuerpo de pecado será destruido. Unos resucitarán en el Señor a vida eterna, otros a condenación eterna. Amén. Unos serán transformados a la imagen y semejanza del Señor y otros serán destruidos. Dios ha sido bueno con unos y con otros no? No. A ambos Dios dio la misma oportunidad. La Biblia dice que el sol nace para los justos y para los injustos, que Dios hace llover sobre los justos y los injustos. Pero al igual que las enfermedades, la enfermedad no viene por lo que nosotros somos. Una enfermedad no te llega a la puerta de tu vida porque tú eres buena persona, no te llega por eso. Amén. La enfermedad no te llega a tu vida tú eres una persona que cumple, que cumples con tus compromisos, que eres una mujer de palabra, un hombre de palabra, no. Generalmente la enfermedad llega a las vidas de las personas porque no nos cuidamos de la manera que tendríamos que cuidarnos. En la gran mayoría, hay otras, obviamente hay excepciones, no vamos a generalizar. Y al igual que la condenación no llega a la vida de una persona
porque ha sido un buen hombre, una buena mujer. No, la condenación llega porque no se hizo lo que tenía que hacer. La palabra de Dios dice que Dios manda que todo hombre se arrepienta. Amén. Arrepentirse es ser consciente de lo que Dios nos pide, dar una vuelta de 180 grados y no es irse de reversas mirando el pecado, es dar la espalda al pecado y girarnos a Dios. Hermanos, yo nunca he matado, espero nunca matar, pero yo sin el Señor soy un miserable pecador. Esa es la condición de todo ser humano. ¿Por qué el versículo de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo? Porque sin el Señor somos pobres, miserables pecadores. No está relacionado con la clase de persona que tú eres o que tú fuiste. Puedes ser rico, puedes ser pobre, lo que sea, puedes ser mejor o peor persona. Pero todos tenemos la misma necesidad de ser salvos. Quizás no veas la obra del Señor en comparación con otras personas que escuchaste el testimonio, pero quiero decirte una cosa, necesitas tener la misma conciencia que aquel asesino que se convirtió, que sin el Señor somos unos pobres, miserables pecadores. Necesitamos tener la misma conciencia, porque es el Espíritu Santo el que nos trae esa conciencia. Si yo estoy en la iglesia y sigo pensando que soy buena persona, el Espíritu Santo no me ha convencido todavía. No me ha convencido. Si yo estoy en la iglesia y no veo la necesidad urgente de caminar en el camino del Señor, el Espíritu Santo no me ha convencido. Hemos leído cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Lo más precioso que tenemos en la vida es lo que el Señor nos ha dado. Es lo que el Señor nos ha dado. Si no tenemos la conciencia de ello, el Espíritu Santo no nos ha convencido todavía. Porque es el Espíritu Santo el que convence. Yo necesito del Señor. Es el Espíritu Santo el que te convence. Yo necesito ir a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que te dice, yo necesito postrarme a los pies de Cristo y arrepentirme ante Él. Si pensamos que somos mejores que el asesino, que el ladrón, que el malhechor, que la persona que la sociedad desprecia, el Espíritu Santo no nos ha convencido porque no somos mejores que nadie. No somos nada mejor que el que está en la calle. Es el Espíritu Santo el que nos convence y dice, necesitamos del Señor. Si estamos de pie, necesitamos del Señor. Si hemos caído, necesitamos del Señor en todo momento. El Espíritu Santo te dice, necesitas del Señor y yo quiero revelarte más del Señor. Amén. No somos buenos, somos necesitados del Señor. Llegará el día, hermanos. Llegará el día, precioso día, en que hacer la voluntad del Señor será tan sencilla como abrir los ojos. Llegará el día en que nuestro ser, y cuando digo de ser, hablo de cuerpo, alma y espíritu, que a una sola estarán en comunión con el Señor. Que cuando el Señor diga, ven, vamos. Que cuando el Señor diga, ves, iremos. Cuando el Señor se encontraba con Adán en el jardín del Edén, antes del pecado, el Señor llamaba a Adán, o Adán iba al encuentro del Señor. Antes del pecado. ¿El Señor buscaba a Adán antes del pecado o simplemente se encontraban?
Después del pecado, Adán se escondía. Después del pecado, Adán se cubría. Después del pecado empezó la muerte. Después del pecado empezó el lloro, empezó el crujir, empezó la aflicción, empezó el sudor, empezó las enfermedades, empezó la necesidad del Salvador después del pecado. Pero Dios es rico en gracia y en misericordia, en que el Señor nos llama a todos, nos llama a todos, nos llama a todos. La necesidad de la salvación es imperante. No puedes descuidarla un día. No puedes decir, mira, yo hoy voy a hacer una locura. No lo hagas. No lo hagas. Porque quizás esa locura sea la última que tú hagas. En la calle nosotros nos encontramos, más en nuestros países, en Sudamérica, a mucha gente. Mucha gente que está en la calle, que estuvo en la iglesia. Y si tú te encuentras a una persona que está en la calle y estuvo en la iglesia, él te va a decir, yo querría volver a la iglesia. Yo querría volver a los caminos del Señor. ¿Por qué no vuelven? Por el pecado. No descuidemos la salvación. Amén. El texto no dice, te van a robar la salvación, cuidado. No, el texto no dice eso. El texto dice, no descuides. No descuides. El Señor nos ha dado algo muy precioso. Quiero decirte que el Señor nos ha llamado a algo muy precioso. Cristo murió en la cruz, llevó nuestros azotes, llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, llevó el precio de nuestra paz. Cristo lo llevó, Él lo cargó, Él. La salvación que el Señor nos brinda es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue el que pagó todo el precio. No fue un ángel el que sufrió en nuestro lugar. No fue Gabriel, no fue ningún ángel, no. Fue el propio Dios encarnado, el que quiso salvarnos. Amén. Recordando una frase de un predicador que dijo una vez aquí, el Señor quiso salvarnos. Todos tenemos la necesidad de la salvación. No somos buenas personas, somos personas transformadas por el Señor. Amén. Ya para acabar, si tú crees en el Señor, si tú entregaste tu vida al Señor, quiero decirte que al igual que empezamos hablando de una enfermedad y hablando causas de enfermedades, si tú entregaste al Señor tu vida y el Señor Jesús es tu Señor, quiero decirte que la muerte no es tu final. Amén. La muerte es el principio de una vida gloriosa, eterna con el Señor. Amén. Si nosotros estamos aquí cuando el Señor venga, seremos transformados. Y este cuerpo que tenía la tendencia de ir al pecado, ya no tendrá la tendencia de ir al pecado. Si morimos en el Señor, seremos resucitados. Amén. Y nuestro cuerpo ya no tendrá la tendencia de pecado. Tendrá la tendencia de santidad. Para el cristiano, la muerte no es el final. Es el comienzo de una nueva vida. Una nueva vida eterna en el Señor. Amén. Llegará el día. Y quiero expresarlo así porque es así. La muerte no será nuestro final. La muerte no es nuestro final. La muerte es el principio de la mejor historia de nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios.
la necesidad de la salvación. Amén. Que el Señor los bendiga.